Agradecer a Jesús que no solo lleva magistralmente el grupo, sino que es un gran amigo y nuestra relación va más allá de lo profesional. Nos conocemos hace muchos años y tuvimos esta oportunidad, y te agradezco mucho, Jesús, que nos hayas invitado. Agradecer a todos los que habéis participado ya. Ahora haré una referencia al observatorio, pero a los que te representáis, a las asociaciones, al sector, que realmente lo que desde la escuela nos importa, lo que es el foco de nuestra actuación, a Antonio, a Cipriano, a un beso muy fuerte, especial para María, que creo que nos ha tenido que dejar por muchas razones, también a Paco Arenas, que se fue, y a los representantes tanto de la delegación, a Fran como a la alcaldesa. Se lo comentaba al llegar, llevo mucho tiempo viniendo por aquí, digo que es mi segunda ciudad, después de Córdoba, donde nací. Aquí aprendí mucho, me desarrollé profesionalmente, también personalmente, con mi amigo Teodomiro, que está por allí y compañero de estudios y de profesión, y por tanto el cariño que le tengo a Palma es muy especial, y me alegra muchísimo, después de haber trabajado en otras cosas, volver al sector de los cítricos, porque vosotros lo vivís aquí día a día, vuestra vida, vuestro pan, vuestra familia, es todo, ¿no? Pero desde fuera, decía antes de entrar que no solo es eso, es un sector muy profesionalizado, muy tecnificado, muy a la vanguardia. Probablemente no suena tanto y no acapara tantas portadas como otros cultivos, pues por su altísima rentabilidad, por su volumen, por la superficie que ocupa, porque somos referencia como el olivar, ¿no? Es inevitable, ¿no? A nivel mundial, de una forma muy importante. Pero para quien no... María, hola, que te he saludado antes porque me alegra mucho verte. Digo que es un sector que es un ejemplo súper interesante para hacer lo que estáis haciendo. Y me quería referir al observatorio, felicitaros de verdad, el trabajo es espectacular. No es... el que lo haya visto por primera vez o haya visto por primera vez gestionar la información y los datos a los que hay que llegar, cómo hay que llegar a esos datos, el trabajo que yo sé, sin haberlo visto, que hay detrás de ahí es enorme, y la calidad de lo que habéis presentado es tremendo. Y como decía Marga al final, y habéis ido reflejando todas las que habéis intervenido, es que los datos no engañan, no engañan. Y sobre todo, y es un poco la misma filosofía de este proyecto, aunque sea de otra convocatoria, el valor que tienen es muy grande si sabemos leerlo y sabemos utilizarlo. Lo importante de la información y los datos no es verla, sino utilizarla, que nos sea útil. Y en ese sentido va esta convocatoria, me meto de lleno. Quiero decir, antes de empezar con la parte, Jesús, me cortas cuando por favor me tengas que cortar, quiero decir que no se va a acabar el observatorio en diciembre. Este es un proyecto que surge en parte por el trabajo que estabais haciendo vosotros. Nosotros llevamos mucho tiempo conociendo el sector, conociendo Palma, conociendo a muchos de vosotros, a Paco Arenas, igual que con otros trabajos, y un poco de saber lo que estabais haciendo y del potencial que tenía. Presentamos precisamente a esta convocatoria el caso de uso de los cítricos para toda Andalucía, pero donde indudablemente lo que es el Valle del Guadalquivir, lo que vosotros representáis aquí, pues tiene un peso indudable, si quieres, no sé si en superficie, pero sí desde luego por tradición, por tecnología, por vanguardia, por la forma en que estáis asociados, por la forma en que trabajáis, por haber sido pioneros en llevar la naranja, me acuerdo, hace muchos años, con nombre y apellido, a Rusia, a los confines más alejados de la tierra, donde mucha gente no podría imaginar que naranja de Palma del Río, que naranja del Valle está allí, se está consumiendo allí.
Por tanto, no se va a acabar el proyecto, al menos por nuestra parte. Recogemos, por supuesto, porque con esa intención lo hicimos, el guante de la alcaldesa, del delegado, pero también un poco no lamento, pero porque los proyectos no se acaban, todas las cosas pueden tener una continuidad. Desde luego nos tenéis para, en la medida en que queráis y que podamos, pues seguir continuando con este trabajo que nos parece fundamental. Este es voy a intentar, el proyecto tiene dos partes. Una parte, si queréis, a ver si me hago yo con los botones. Ahora, el proyecto tiene dos partes. Una, si queréis, más tecnológica, porque tampoco es importante, la pasaré, quiero decir, es importante para el proyecto, pero no es importante que la cuente, de infraestructura de datos, pero lo importante es cuál es, a mí nos gusta mucho ir un poco al sentido que tienen las cosas. Nosotros como escuela, como equipo, somos unas 20 personas muy directamente de la Escuela de Agrónomos y Montes de Córdoba, los que vamos a participar en el proyecto. Estamos en el proyecto por la utilidad que pueda tener para el sector. No estamos interesados, pues podemos hacerlo con naranjas, con cítricos, con aceitunas, lo podemos hacer con coches o lo podemos hacer con bombillas. No estamos interesados tanto en la estructura de los datos, lo que pasa que evidentemente tiene una componente, como ya se ha dicho aquí, muy importante. No entraremos a profundizar, aunque algo comentaré cómo están los datos de la PAC, de Agapa, vete al Ministerio y vete al nomenclator de cómo nos clasifican los cultivos en Europa, por ejemplo, que es dar otro salto ya al vacío sobre cómo está. Pero claro, la normalización solamente en eso a nivel europeo, imaginaros, o sea, ya muchas veces nos cuesta aquí, ¿sabéis? En aceitunas hay variedades que se llaman la misma variedad de formas distintas según donde esté, o sea, que a partir de ahí, imaginad lo que significa, como se decía antes, transformar la información en datos que sean homogéneos, que estén normalizados y que nos puedan dar información que sea útil. Decía que el sentido de la convocatoria y del proyecto es que a partir de construir una plataforma de datos con la máxima información posible, pública, privada, abierta, ahora hablaremos, cedida, entre todos, construyamos, seamos capaces de generar modelos y servicios de utilidad. Viene la convocatoria del Ministerio de Transformación Digital, con la filosofía esto es como una cosa disruptiva, pero muy sencilla, la economía del dato. El dato es negocio, los datos son negocios, ya se ha dicho aquí. Tener información, no ya de lo que yo estoy exportando, sino a la vez que está exportando China. ¿Qué está vendiendo en Alemania China? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿A qué precio? ¿Cuándo? ¿Cuánto está produciendo? ¿Cuánto están consumiendo los alemanes, los polacos o los italianos? Toda esa información agregada, en el momento que la transformemos, la información de base, que es lo primero, en servicios y utilidades que podamos consultar, es cuando adquieren realmente valor, ese valor agregado. Y eso solo puede hacerse de una forma, y se ha dicho aquí, y la próxima vez se está grabando, no digo que me haya dado pena que se hayan ido la alcaldesa y el delegado, no solo por no escuchar todo, tienen otras obligaciones, sino porque realmente tienen que tener un papel muy importante. Tenemos algunas barreras fundamentales a la hora de compartir datos. Tenemos que asegurar la privacidad de los datos. Tenemos que asegurar que se comparten de una forma segura, que no acaban en cualquier sitio, sino solamente donde el propietario o el que genera el dato quiere que esté. De eso va el proyecto, de tener una plataforma de datos que de forma segura y colaborativa transformemos en servicios que sean de utilidad. Y para eso venimos aquí, además de a contar esto, porque nos invitó Jesús, pues yo... Ahora, vale, nos invitó, esto lo voy a pasar muy rápido, nos invitó Jesús para escuchar. Hoy vamos a estar un poquito escuchando, pero tenemos que venir mucho a escuchar. No tiene sentido que nosotros intentemos trabajar con datos para generar valor hacia unos servicios que nos interesan.
Tenemos que ir al revés. Igual que tiene sentido producir si mi producto tiene demanda, tiene sentido que nosotros desarrollemos utilidades si tienen demanda por parte vuestra. Y creemos que la clave sois vosotros, el sector, desde la finca. Cuando hablo del sector y de cadena, desde la finca, la industria, la distribución, la logística, los mercados, pero también las administraciones, los incentivos, los seguros, etc, etc, etc. Hablamos de la cadena en sentido amplio. Vamos a intentar trabajar con todo esto. Esta presentación la tenía así porque voy a sitios que no son Palma del Río, donde conocéis perfectamente estos datos, o no, porque estos son más o menos las estimaciones que tiene el Ministerio con el CIRE, la encuesta CIRE, que es una encuesta, se ha hablado aquí, y que tiene la fiabilidad que tiene. Pero claro, si uno coge estos datos, donde a nivel nacional el cítrico tiene un peso muy importante, que hay otros cultivos y otros sectores con valor añadido, pues sí, pues grande, muchos miles de millones de euros. Pero el sector de los cítricos no es pequeño, son 2.805 millones de euros el valor añadido en la última encuesta de 2023. Para que nos hagamos una idea, aproximadamente el valor de la producción del aceite de oliva, aproximadamente en euros, no del olivar, que también está la aceituna de mesa, ¿vale? Y derivados, etc, etc. Pero es un sector muy importante, con mucho peso en valor económico, que fija población, que tenemos la industria, que genera valor añadido, que genera riqueza. Por tanto, yo cuando voy por ahí lo primero que hago es decir algunos datos. Andalucía, después de Valencia, a la que ponía ante un lazo, bueno, me gusta en estos días recordarlo, porque no solo por lo que le ha pasado, independientemente de que allí la agricultura sea importante, sino que además es un sector, el citrícola allí, como sabéis, bueno, son líderes nacionales en superficie. Está Murcia también, detrás de Andalucía. Y una de las ideas, porque es la filosofía con la que nosotros trabajamos, es que el proyecto sea escalable. Nosotros presentamos a la convocatoria los cítricos de Andalucía, ¿vale? Ahora hablamos de las zonas más o menos un poquito, como caso de uso, pero evidentemente lo que salga aquí podrá ser escalable. Y si el sector valenciano o el murciano entiende que juntos podemos tener sinergias que nos lleven a mejorar todo, podremos conseguir unos espacios de datos de los cítricos a nivel nacional. Y ya nos están contactando también desde Europa, no solo para este caso de uso, para otros casos de uso que hay en la convocatoria, porque al final el tener información que aporte valor va a beneficiar siempre a todo el mundo. Ahí lo tenéis por provincia, no tiene mayor interés, pero sí es verdad que Andalucía en superficie, según los últimos datos, se decía antes, estos datos son 1.400 encuestas, los que hay, por ejemplo, aquí, que hizo la Consejería y se presentó el secretario general de la Consejería de Agricultura en septiembre. Bueno, ya veremos si se cumple o no se cumple, lo que ha ido a la baja, lo que ha ido a la alza. Me acuerdo que en septiembre se hablaba porque ya nos estamos acercando y ya se están manejando otros datos de 1.250.000 toneladas de aceite de oliva. Pero, y si llueve, como ha llovido, pues ya vamos por 1.400.000. Hay quien se atreve a decir que vamos a llegar al 1,5 millones. Pues aquí va a pasar exactamente igual. Dependemos en las últimas etapas del agua, dependemos en las últimas etapas del frío. No podemos aproximarnos a los mercados, al precio a lo que vamos a vender, o si vamos a guardar en cámara 1, 2 o 3 meses lo que estamos cosechando, basado en una encuesta de septiembre, sin tener en cuenta, añadiendo valor, qué pasa con esa primera aproximación de aforo, si llueve o si no llueve, si hace frío, si no hace frío, o si entra una plaga que no hemos podido controlar. Es el tipo de valor añadido al que nos referimos. Una cosa es tener un dato, que lo tenemos, que lo podemos tener, muy importante, se ha dicho aquí, se ha insistido, y yo insisto porque es la realidad, cuál es la fuente de ese dato, cómo se ha obtenido esa información, pero a partir de ahí tenemos que añadirle valor. Y se le puede añadir valor como se le está pasando con otras producciones y con otros sectores. Vale, que tengo que ir aquí. Esta es la tecnología. Simplemente se llama FireWare, que es un protocolo, es un sistema de gestión de datos, que es un estándar europeo. Nosotros estamos en la universidad, tenemos a mi compañero, lo citaba al principio de la presentación, José Checa, que es experto en FireWare, pertenece a la Asociación Europea que desarrolla este tipo de tecnología, y es una tecnología como otra cualquiera.
Ventaja, pues que es código abierto, que es software libre, que hay una comunidad importantísima, que no es esclavo en principio para el desarrollo de la plataforma de compañías que hacen productos magníficos privados con los que también trabajamos, evidentemente, y que tiene unas posibilidades muy interesantes para el sector agroalimentario. Como ahora comentaré, evidentemente vamos a trabajar con todos los estándares. No me voy a detener mucho en esto, pero es muy importante. Todo el sistema de espacios de datos que se está montando a nivel nacional, pues fue una convocatoria por sectores, digo para que hagáis una idea. José Emilio, al que saludo también y confirmo y podría ser, me está haciendo que me calle, todo lo que se ha dicho ya de él aquí. Ha estado hace poco en una conferencia, veníamos hablando sobre datos geoespaciales, prácticamente gente experta en el espacio. Pues el sector que más consume datos espaciales es el agrícola. En esta convocatoria, que era para agricultura, para ciudad, para coche, para energía, el sector que ha presentado más proyectos con casos de uso a partir de datos, no sé si con salud, era agricultura. Es decir, no nos tiene que sonar raro que se estén generando productos y negocios a partir de datos de la agricultura. Hay mucho que discutir, ahora comentaré algo, pero hay aquí algunos principios que inspiran el asunto y que tienen que ver mucho con, ahora en la siguiente diapositiva o en la siguiente lo veréis, con la propiedad del dato, con la seguridad en el intercambio de los datos. Por eso dice ahí, tan abierto como sea posible, pero tan cerrado como sea necesario. Tenemos que tener sistemas que permitan compartir datos sin poner en peligro que estamos trasladando datos que son de carácter personal o no personal, pero que son particulares de un determinado recinto, de una parcela o de un agricultor o de una industria. Y hay mecanismos que aquí se han citado, como la anonimización o la agregación. Oye, a nivel de municipio o provincia, ese dato agregado de la media es interesante, pero a partir de que juntemos los datos de 5 parcelas contiguas, o 10, o 20, estamos anonimizando, estamos agregando, y yo doy damos un dato de 5 o 10 parcelas. Los reglamentos que se van a implantar el año que viene obligatoriamente, en principio, de europeos sobre gobernanza y uso de datos, van a permitir que se pueda anonimizar, que se puedan presentar datos agregados. A lo mejor nos tenemos que quedar en una escala que no tiene que ser el municipio o la provincia, podemos bajar al recinto, pero no al recinto solo, sino agregando varios recintos, varias parcelas y dando información de aquellos que tienen un cultivo sembrado en una fecha parecida. Podemos manejarlo y a lo mejor nos empieza a dar información interesante que podemos compartir. Cuando se habla de colaborativo, de federación, de gestión de la confianza, de auditable, quiere decir que en este enfoque no debería o no debe haber ninguna posición de privilegio de uno respecto a otro. Es decir, si compartimos datos es para que todos aportemos datos y todos nos beneficiemos del valor que aportan los datos. Es verdad que hay recelo en el particular, en la industria, en la empresa, también en la administración, que custodia nuestros datos, pero que son nuestros, información nuestra, a lo mejor en ceder datos. Tenemos que trabajar en la línea de compartimos datos, comparte datos y te beneficia del valor que agreguen tus datos. Porque si no es así, no vamos a salir de los datos más o menos no públicos, porque la información que se ha estado presentando aquí no es pública, sino que hay que pedirla con unas condiciones muy fuertes. Y ahora sí, tú vas a incorporar un dato, porque imaginaros todo lo que se ha presentado al final georreferenciado, que le incorporamos todo lo que en Power BI se ha montado antes vinculado a recinto. El que yo entre con mi parcela y yo pregunte todos los 3 bloques de paneles anteriores para mi parcela.
Porque aquí puede haber alguien que dice, oye, a mí lo del limón me parece muy bien, pero yo no tengo limones, yo tengo mandarinas, mi parcela es mandarina, ya está, si ya lo sé, si está dentro el dato. Y ahora pregunto a todo por la mandarina, porque nosotros no trabajamos en laboratorio, no trabajamos en una cosa con 4 ruedas cerradas con unas chapas, trabajamos ahí fuera, y ahí fuera trabajamos con nuestras parcelas, trabajamos con el suelo. Por eso la georreferenciación a la que le podamos asignar información que viene de muchos sitios es muy importante. Esto, bueno, simplemente algún dato más sobre todos los estándares internacionales. Gaia X es un protocolo de autentificación. Básicamente aquí va a haber información que puede estar en varios sitios. O sea, sería lógico que la plataforma de datos del observatorio, con la que nosotros seamos capaces de montar, con la que tenga el Ministerio, con lo que tenga Europa. Europa tiene un montón de información, el JRC, por ejemplo, sobre cómo están los estados erosivos, cómo están nuestros suelos de degradados de todo el territorio europeo. Esa información la tenemos que incorporar. Nos da igual, vamos a federar todo. Vamos a todo distribuido y lo vamos a compartir. Ese es el concepto, y todo con estándares que son muy importantes, porque claro, también se habla aquí, es que la burocracia, bueno, la burocracia algunas veces es pesada, pero si lo que se está intentando es que se garantice que se le da un buen uso a nuestros datos, tenemos que asegurarnos que existen las herramientas y los protocolos suficientes para esto. Imaginaros que alguien con vuestro certificado digital entra a hacer una gestión suplantando vuestra identidad. Exactamente igual, tiene que haber procedimientos que sean seguros. Esto es un esquema que bueno, primero está en inglés, puede ser raro, pero en realidad es muy sencillo. Nosotros nos olvidamos, si queréis, de toda esta parte tecnológica. 1, 2, 3 fuentes, plataformas de datos, las que sean, 500, que podamos conectar con una especie, si queréis, de web, donde le vamos a dar a botones y vamos a tener servicios que los consumidores, los usuarios, pueden utilizar. Por tanto, habrá una parte back escondida, donde están todos esos datos, igual que la hay en todo lo que se ha presentado aquí esta mañana, y luego hay una parte frontal que vamos a poder ver y vamos a poder manejar. Ese es el objetivo. Lo único que no solo vamos a querer presentar datos, los datos en bruto que tenemos, en bruto, es decir, en brutos procesados, normalizados, reetiquetados, etc., sino queremos presentar servicios, ¿vale? Este es simplemente para indicar dos cosas. Una, de todos los sectores en los que se presentaron a la convocatoria, insisto, el nuestro está dentro del sector de la agricultura y fue a nivel nacional, por lo menos español, uno de los más concurridos y con más éxito. Dos características que ya se han citado aquí, muy importantes, tanto en la primera presentación, cuando se hablaba de las sondas de riego, por ejemplo, de humedad, ¿vale?, para el riego, como en la última parte con la georreferenciación, que son muy particulares de nuestro sector, ¿vale? Si nosotros no tenemos la información que hace referencia a lo que yo tengo en mi sitio, pues seguramente no me vaya a poder aportar valor. Igual que toda la información que en tiempo real que se puede, Power BI lo hace, por ejemplo, perfectamente, estáis viendo en tiempo real lo que está pasando a través de Internet de las cosas, de información que va llegando cada 15 segundos, cada minuto, cada hora. Si hoy se actualiza en la lonja de Córdoba el precio de tal variedad de la... tiene que estar en nuestros datos, tiene que estar en nuestra plataforma. Puedo estar viéndolo en tiempo real, pero lo de aquí, lo de Rusia, lo de China y lo de Alemania, todo eso es posible. Y son dos características muy importantes porque nuestros productos pues, van fluctuando el precio pues, diariamente. Otra cosa es que nosotros nos acordemos semanalmente, otra cosa es que pregunte cuando resulta que voy a cosechar mañana, pero los datos se están actualizando permanentemente y esa actualización tenemos que ser capaces de incorporarla a nuestro sistema. Nosotros en el... bueno, esto también hace referencia a lo que comentaba antes de las charlas que decía José Emilio, de los datos espaciales. Daría para otra charla. Sí, tenemos muchos datos satelitales que nos están diciendo cada 5 días a 10 por 10 metros gratis, nos están dando un montón de información del terreno y de la vegetación y de nuestro cultivo. Con alguna herramienta y con algunos productos
de pago, por ejemplo, el monitoreo de la PAC o de los ecoregímenes se podía hacer con un nivel muestreo altísimo y a un precio razonable, muy razonable, sin ningún problema. No tendríamos que estar ni inventando ni suponiendo. ¿Hay herramientas? Pues nosotros tenemos que ser capaces, que van a venir en otro formato, que van a venir con otra escala, tanto temporal como espacial, que unirlo a los datos que ya sabemos. Cuando juntemos, cuando hagamos fusión de toda esa información, empezamos a agregar valor. Porque además de lo que, como bien se ha dicho aquí, yo sé, porque lo sé, no hace falta que me lo cuenten, voy a poder incorporar información que no sé, que no la tengo. Se ha dicho antes, claro, es que no hay 2 años iguales, no hay 2 años iguales, o 3 o 4, pero es que no hemos tenido de los últimos 5 2 años climatológicamente iguales. Y aunque tengamos riego, hemos tenido restricciones también. Y aunque no tengamos restricciones, es que no es solo el agua, es que es la temperatura, es que la humedad, es que es el viento. Si va para fresco, el rameo es importante. Si viene una plaga, que depende de que llueva, luego sale el calor, pum, ya tenemos hongos, ¿vale? Entonces no es solo, muchas veces puede parecer, oye, como tengo riego no tengo problema, no es que hay muchos más problemas, es que un apretón de temperatura en abril, pues cuando está en plena floración, pues me tira la mitad de la producción, como ha pasado con unos cultivos y con otros. Como tenemos ese conocimiento, que también coincido en que el conocimiento es valor, el conocimiento es dinero, es negocio, porque te ayuda a tomar decisiones informadas, basadas en datos. Como tenemos el conocimiento, lo que hace falta es unir el conocimiento de un sitio con el conocimiento de otro. Y no estoy hablando de mi conocimiento, estoy hablando de vuestro conocimiento. Ese conocimiento tiene mucho valor. Vamos a sumarlo con los datos y no nos dejemos engañar. Que uno mira una imagen satelital y dice, pues parece que este trigo va mejor que el del vecino. Y ya está, y va mejor porque el índice DVI o X o lo que sea te lo está diciendo. Y tú puedes, no, es que... Y eso tendrá una explicación, se ha dicho aquí, vamos a buscar la explicación, nos metemos en inteligencia artificial, nos metemos en modelos predictivos, pero es el camino por el que podemos avanzar si estamos pensando en que de verdad no solo veamos datos, sino que a partir de esos datos, con el conocimiento, con otros datos, con distintas fuentes, los fusionemos y obtengamos valor. Simplemente estáis viendo los paquetes de trabajo, es un proyecto que se estructura con una parte más técnica de coordinación y de difusión también, y en principio 5 paquetes en 5 áreas temáticas que nos pareció a nosotros, también habiendo hablado con vosotros, con el sector, porque con Antonio no es la primera vez que se habla, con Palma Naranja tampoco, con el IFAPA por supuesto, con la delegación, con otros centros, pues bueno, trabajar en agua, en tierra y clima, en suelo, agua y energía, pre y post cosecha, en la industria y también en el tema de los mercados. Estamos obligados, decía al principio, a generar... Yo tengo una guerra con la tecnología que parece mentira, porque primero que no veo ahora, ¿vale? Estamos obligados a generar al menos 4 modelos, utilidades, servicios relacionados con esos 4 aspectos. Con las plagas, con mapa de suelo, secuestro de carbono, ¿vale? Que es una cosa que viene ahora mismo voluntario. Se está trabajando a nivel europeo en regular los mercados obligatorios de carbono, que pueden suponer un adicional para los agricultores en este caso, ¿vale? A nivel europeo se habla de un par de años, bueno, vamos a prepararnos, vamos a ver cuál es la línea base del carbono en nuestro suelo, vamos a ver cómo podemos incorporar nuestra información a las metodologías con las que nos van a decir si estamos o no secuestrando carbono y si tienen precio nuestro secuestro de carbono, si nuestros suelos están contribuyéndonos a la mitigación del cambio climático, etc. Y también el tema de la optimización del agua, la energía y los insumos, lógicamente, cuando tenemos riego y riego por goteo localizado, pues lógicamente la nutrición también la estamos metiendo por ahí. Además, planteamos otros 4 posibles servicios adicionales que están relacionados con las tendencias de mercado, con la reconversión de plantaciones, con el desarrollo de gemelos digitales en campo de cultivo y también en la industria agroalimentaria.
Cuando os digo tenemos 14 meses, que empezamos el 1 de noviembre, y hablamos de estas cosas que pueden parecer, bueno, más o menos sofisticadas, deciros que no partimos de cero, que llevamos ya tiempo trabajando y cuando planteamos el proyecto porque estamos avanzados en muchas de estas herramientas. De hecho, por ejemplo, el gemelo digital de comunidades regantes que desarrolla en la escuela con el grupo de ingeniería hidráulica de la margen izquierda del Benbézar. O sea que ese modelo que ya está prácticamente terminado, pues viene ese equipo trabajando tiempo. Exactamente igual que pasa con la industria agroalimentaria, donde estamos trabajando pues con socios que tenemos en otras, como en otros proyectos como la Catra, con Deuser, por ejemplo, con ITEA, en fin, con gente que tecnológicamente viene trabajando en esto. Lo que vamos a hacer es venirnos y traerlo al sector de los cítricos e intentar sacar todas esas utilidades. Bueno, simplemente que no es poco la gobernanza. En el proyecto planteamos y nos comprometemos a tener un consejo de dirección del proyecto que incluya no solo a la parte, digamos, de la propia escuela, de la aula de transformación digital Fireware, que aporta tecnología dentro de la universidad, sino a los actores del territorio. Palma Naranja, Palma Ecológica, el Grupo de Desarrollo, tenemos firmados compromisos en ese sentido y los vamos a cumplir, pero no los vamos a cumplir porque tenemos un papel, sino porque nos vamos a incorporar un representante de cada una de estas asociaciones, Huelva, Lecrín, Guadalhorce, al Consejo de Dirección. Y vamos a avanzar en la medida que la parte de la universidad, la parte de la empresa, la parte del sector quiera que avancemos. Y eso se hace dando el protagonismo que le corresponde a las asociaciones, al sector, a la industria, a los grupos de desarrollo y a quien quiera incorporarse. Entendés que un consejo de dirección tampoco puede ser de personas infinitas, pero evidentemente puede tener voz quien quiera dentro del proyecto. Hemos colocado ahí a la Universidad de Málaga porque, como decía al principio, el propósito que tiene el Ministerio de Transformación Digital a este propósito es que nos conectemos los centros demostradores y los casos de uso. Puede que la base territorial que nosotros, que hayáis montado vosotros, que podamos montar nosotros, que tengamos nosotros, la esté montando, la tenga montada Málaga ya. ¿Os dais cuenta? Muchas veces estamos haciendo esfuerzos que de forma colaborativa, bueno, pues lo que está hecho ya, vamos a dar otro paso y seguimos. Por eso el propósito es que exista esa colaboración, esa federación en cuanto a la compartición, de manera que lo que hagamos sea no sumar, sino multiplicar, que sea el trabajo sinérgico. Vamos a contar con un apoyo técnico, con nuevos contratados, con gente con perfiles agrotecnológicos, con un capital importante. Nos apoyan también las asociaciones, la COAG en este caso, pero si llamamos a SAJA o a UPA exactamente igual, cooperativas agroalimentarias también nos apoya, también vamos a incorporar a las cooperativas, pero también podemos incorporar, bueno, lo vamos a hacer a través de la asociación, ¿no?, a la industria que no es cooperativa, pues perfectamente. Y para eso contamos, como decía, con 14 meses, con 1.200.000 euros casi que se van a ir en personal y en la infraestructura tecnológica, pero también en montar todos esos paneles de servicios y en que podamos reunirnos, hablar y trabajar de forma adecuada durante estos 14 meses. Ya estamos trabajando, aunque la resolución es provisional. Y aquí tenéis un poco lo que es el marco de financiación del proyecto, que, como ya os digo, son de los famosos que parece que nunca llegan. Bueno, pues yo soy universidad pública, soy funcionario, no tengo adscripción política, yo no tengo aquí que venir a defender a nadie. Es verdad que está costando, pero que sepáis también que hay fondos europeos o nacionales o autonómicos que al final esperemos que lo veáis así también, vienen y tienen que llegar al territorio y que sean útiles también para el sector. Muchas veces somos muy críticos y tenemos todo el derecho como ciudadanos y como consumidores a quejarnos cuando corresponda, pero también hay veces que lo que intentamos, y por eso es importante que los fondos, que al final vienen de nuestros impuestos, sepáis que en este caso por esta vía llegan al territorio, a los agricultores, al sector, y lo único que esperamos de verdad no es
tanto que sí, evidentemente, porque nos ayudará para el futuro a avanzar en toda la parte tecnológica de la arquitectura y de la infraestructura de datos, pero eso no nos va a servir de nada en este proyecto en concreto, igual que en el resto al que se ha hecho referencia ya que hacemos en la escuela, si no se transforman en utilidades. Así que muchas gracias por vuestra atención, a vuestra disposición, y ya nos seguiremos viendo por aquí. Muchas gracias.